Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Se salvaría el aseguramiento que hacen las EPS del país. Los partidos conservador, liberal y de la U ya tienen lista la propuesta de modificación a la reforma a la salud que le presentarán al gobierno nacional mañana. En ella plantean un sistema de aseguramiento mixto y señalan que la intermediación en pagos se acabaría. Las IPS recibirían directamente los giros de los servicios prestados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por actuaciones indelicadas, el presidente Gustavo Petro declaró hoy insubsistente a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Las actuaciones indelicadas, de acuerdo con la Presidencia de la República, obedecen a una maratónica contratación que hizo la exministra Urrutia en los últimos días por más de 23.000 millones de pesos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 8 personas se fugaron de un centro de tránsito en Cali. En horas de la tarde, un grupo de retenidos inició la azonada en las instalaciones del lugar que permanece bajo vigilancia de la Policía Nacional. 3 personas resultaron heridas en los hechos. En el lugar permanecen 517 detenidos sindicados de diferentes delitos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Hallaron muertos a 2 de los 4 estadounidenses que fueron secuestrados en México. Un soldado ucraniano fue ejecutado a sangre fría por Rusia tras gritar "Gloria a Ucrania" y se convierte en un nuevo héroe de guerra para Volodymyr Zelensky. 30 países se sumaron a la coalición que apoya la creación de un tribunal especial para juzgar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia durante su invasión a Ucrania. Los sindicatos lanzan el mayor desafío a la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron con una jornada de huelgas y protestas masivas. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, asegura que es probable que el Banco Central necesite aumentar las tasas de interés más de lo esperado. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Fueron encontrados los 4 estadounidenses secuestrados en México. El gobernador del estado de Tamaulipas informó que 2 de ellos fueron hallados muertos. Las otras 2 personas que quedaron con vida fueron entregadas a las autoridades de Estados Unidos. Fueron hallados los estadounidenses secuestrados en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, México. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas confirmó que fueron localizados los 4 estadounidenses, 2 de ellos encontrados sin vida, mientras una persona sobrevivió y otra resultó herida. Hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida. Estas 4 personas formaban un grupo muy unido de amigos que viajaban desde Brownsville, Texas, para que uno de ellos pudiera someterse a un procedimiento médico. Según el FBI, los estadounidenses desaparecidos llegaron a Matamoros el viernes 3 de marzo en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. Allí hombres armados no identificados les dispararon y fueron colocados en un vehículo y sacados de la escena por hombres armados. Las autoridades mexicanas confirmaron que hay una persona detenida en relación con el ataque y secuestro de los 4 ciudadanos estadounidenses. Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Los 2 sobrevivientes, un hombre y una mujer, fueron transportados en ambulancia a una clínica local y luego fueron entregados a las autoridades estadounidenses en el cruce del puente internacional Brownsville-Matamoros. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que está trabajando para repatriar los restos de las 2 personas fallecidas. The 2 survivors have since been repatriated back to the United States. That occurred with the assistance of our Mexican partners, with the assistance of our officials in Mexico. We are in the process of working to repatriate the remains of the 2 Americans who were killed in this incident. El FBI había ofrecido una recompensa de $50,000 por el regreso sano y salvo de las víctimas.
Los investigadores creen que los 4 americanos fueron atacados por error y no eran las víctimas previstas, pues al parecer los habrían confundido con traficantes de drogas haitianos. Las autoridades mexicanas continúan investigando de la mano de las agencias estadounidenses para dar con los demás responsables. Ucrania abrió una investigación por la brutal ejecución de un hombre desarmado en la ciudad de Bakhmut. El presidente Zelensky prometió hallar a los responsables del asesinato. La Fiscalía Superior de Ucrania anunció la apertura de una investigación penal sobre lo que calificó de un brutal y descarado tiroteo contra una persona desarmada en un video que se hizo viral y acusó a Rusia de ignorar las leyes de la guerra. La grabación de 12 segundos muestra a un hombre aparentemente desarmado, vestido de uniforme y con una insignia de la bandera ucraniana en el brazo, de pie y fumando en una zona boscosa, y se le oye decir «Gloria a Ucrania». Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky prometió hallar a los responsables. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі «Слава Україні». Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова «Герою слава! Героям слава! Україні слава!» Y me знайдемо. Información preliminar afirma que el hombre era un prisionero de guerra ucraniano. 30 países se sumaron a la coalición que apoya la creación de un tribunal especial para juzgar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia durante su invasión a Ucrania. Aunque para recopilar pruebas de presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia en su invasión a Ucrania se creó un grupo de investigación conjunto con varios órganos judiciales europeos, el gobierno ucraniano pretende que además se articule un tribunal de carácter especial solo para juzgar estos hechos. Y para lograrlo, ya creó una coalición cuyo objetivo es desarrollar formas legales para dar vida a este tribunal y resolver algunos asuntos, principalmente cómo acabar con la inmunidad del presidente ruso Vladimir Putin y su círculo más cercano. Según asegura el Ministerio de Relaciones Exteriores ucranianos, al menos 30 países se han unido a la coalición. Kiev incluso afirma que todas las naciones del G7 están en este grupo, mientras Guatemala es el primer país de América Latina que se ha unido a la iniciativa. Ucrania quiere su propio tribunal especial para acusar a Rusia cuando las autoridades de esta antigua república soviética han registrado unos 70.000 casos de posibles crímenes de guerra desde que Moscú empezó la invasión. En un firme discurso contra Estados Unidos, el nuevo canciller chino aseguró que el conflicto entre ambas naciones es inevitable. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, advirtió este martes que el conflicto y la confrontación con Estados Unidos son inevitables si Washington no cambia de rumbo, lo que representa una severa y amplia reprimenda a las políticas estadounidenses en la primera conferencia de prensa en su nuevo cargo. Qin, que hasta hace poco era embajador de China en Estados Unidos, se había labrado una reputación de diplomático cuidadoso y consumado en el extranjero. Sin embargo, en su primera comparecencia como canciller en la reunión parlamentaria anual de China, adoptó un tono mucho más combativo, advirtiendo de las consecuencias catastróficas de lo que describió como una apuesta temeraria de Washington en el trato que da a la otra superpotencia. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que es probable que el Banco Central necesite aumentar las tasas de interés más de lo esperado en respuesta a los datos económicos recientes. La Reserva Federal de Estados Unidos mantendrá una política monetaria restrictiva al continuar con los aumentos a su tasa de referencia, incluso más allá de lo anticipado, a fin de volver al objetivo de inflación a un nivel del 2%. Así lo advirtió su presidente Jerome Powell durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, donde afirmó que si bien la inflación se ha estado moderando en los últimos meses, aún hay un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado, especialmente ante los recientes resultados económicos reportados en la nación norteamericana. La Fed está preparada para avanzar en pasos más grandes y la totalidad de la información entrante sugiere que se necesitan medidas más estrictas para controlar la inflación, por lo que podría seguir aumentando las tasas de interés más allá del 5,1%, el tope esperado hasta ahora por los expertos.
En su último encuentro, el pasado 1 de febrero, el Banco Central estadounidense adoptó un incremento de 1/4 punto, una cifra considerada estándar por el mercado, pero que podría volver a cambiar si la tendencia inflacionaria se mantiene, algo que solo se sabrá hasta la próxima reunión de política monetaria de la Fed programada para el próximo 21 y 22 de marzo. Una nueva jornada de protestas vivió Francia. La CGT anunció que más de 3 millones de personas salieron a protestar contra las reformas a las pensiones presentadas por el gobierno de Emmanuel Macron. Por sexta vez desde mediados de enero, los principales sindicatos franceses salieron a las calles para protestar contra la reforma a las pensiones presentada por el gobierno de Emmanuel Macron, que busca aumentar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Según la Confederación General del Trabajo de Francia, 3,5 millones de personas se manifestaron en todo el país. Las protestas se extendieron por varias ciudades como Marsella, Niza, Nantes, Lyon y París, siendo la más numerosa. A pesar de que la marcha en la capital francesa fue en gran parte pacífica, esporádicamente estallaron algunas peleas. Otras personas arrojaron proyectiles a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Asimismo, otros manifestantes también prendieron fuego a los contenedores de basura y rompieron algunas ventanas de automóviles. A la huelga se sumaron los camioneros de todo el país, quienes fueron los encargados de bloquear algunas de las principales carreteras. El sector ferroviario también se vio afectado, ya que solamente el 20% de los trenes de alta velocidad operaron con normalidad y las conexiones internacionales fueron suspendidas por completo. En Estados Unidos, en video quedó registrado cuando un hombre atacó a la tripulación de un avión e intentó abrir la puerta de emergencia. Los hechos sucedieron en un vuelo de Los Ángeles a Boston. El hombre de 33 años, identificado como Francisco Severo Torres, trató de apuñalar a una azafata en el cuello con una cuchara de metal rota. Luego fue reducido por pasajeros y detenido en el aeropuerto de Boston. Al menos 35 personas fueron detenidas luego de que se registraron protestas violentas contra un nuevo centro de entrenamiento policial en Atlanta, Estados Unidos. Las imágenes filmadas por una cámara de vigilancia y publicadas por el Departamento de Policía del Estado muestran a los manifestantes arrojando bombas Molotov y piedras a las instalaciones, así como a civiles correteando a los uniformados. Según los manifestantes, alegan que la instalación de la sede policíaca causará daños ambientales y creará tensión con las comunidades afroamericanas. El reciclaje electrónico es un proceso al que le apuestan algunas gigantes tecnológicas debido a que permite recuperar materiales y reinsertarlos al sistema productivo, mitiga la extracción de materias primas y facilita el manejo de los residuos peligrosos que dejan estos desechos. Los datos más recientes de Naciones Unidas indican que el mundo generó la asombrosa cantidad de 53,6 toneladas métricas de desechos electrónicos en 2019 y solo el 17,4% de eso se recicló, una problemática que afecta seriamente la sostenibilidad del planeta. Es por ello que algunas gigantes tecnológicas empiezan a apostarle al reciclaje electrónico, que es un proceso que permite recuperar materiales y reinsertarlos al sistema productivo, mitiga la extracción de materias primas, mientras logra reducir el impacto ambiental de desechar residuos contaminantes y tóxicos. Un ejemplo es la iniciativa Everyday Sustainability de Samsung, que impulsa prácticas de sostenibilidad ambiental en sus fases de producción, distribución, comercialización y desecho de sus productos. Esto con espacios como Trade in Factory, un centro de experiencia que impulsa programas como Cambia de Una o Eco Renueva, en los que los usuarios podrán usar su smartphone, lavadora, televisor o nevera antigua como parte de pago para adquirir un producto nuevo de la gigante surcoreana. Los dispositivos que sean recolectados por medio de estos programas serán entregados a empresas expertas para lograr una disposición final que sea adecuada y amigable con el medio ambiente. Muy buenas noches. La doctora María Paula Ávila Osorio, psicóloga de la Universidad Javeriana, quien ganó hoy el premio Mujer CanFam 2023. La doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, sobre el gran acuerdo que acaban de lograr la mayoría de los partidos en torno a la reforma a la salud. Con estudios en Business School en Argentina
y estudios de gerencia en la Sabana, ¿no? La doctora María Paula Ávila ganó hoy el premio CAFAM a la mujer del año. ¿Qué fue lo que usted hizo, doctora María Paula? Gracias por aceptar. Yamit, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo soy la directora de Ilusiones de la Fundación Prema. Nos dedicamos a la educación en valores humanos y la forma en la que lo hacemos es a través de centros lúdicos. Es decir, que nuestra misión es hacer tangible lo intangible. ¿Y cómo lo hacemos? Ponemos en escena cada uno de esos valores con sus respectivas técnicas. Algunos de nuestros centros lúdicos están dentro de instituciones hospitalarias. Hoy tuve el honor de representar al departamento de Nariño, debido a que con la Fundación tenemos un centro lúdico dentro del Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, que inauguramos ya hace 10 años, el pasado 15 de febrero cumplimos 10 años. Entonces, pues, muy feliz de estar acá compartiendo contigo. Tengo entendido que el premio fundamentalmente se debe a la gran labor, pues, lúdica y humanitaria que hace su organización con niños enfermos de cáncer en Nariño y con niños víctimas del conflicto del Chocó. ¿Cómo es eso? Nuestro programa es el mismo. Son centros lúdicos que están dentro de las instituciones hospitalarias, pero las poblaciones que beneficiamos tienen características diferentes. Entonces, por ejemplo, en nuestro centro lúdico de Pasto atendemos a los pacientes del Hospital Infantil Los Ángeles, pero también se atienden otras patologías, pero la mayoría, el grueso de ese hospital son niños con cáncer. El Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto es de los pocos que tiene un centro de oncomatología infantil y trabajamos en llave con ellos. Pero gracias a ese centro lúdico, para nosotros fue como un trampolín, nos volvimos como visibles para otras organizaciones de la salud. La Fundación Cardioinfantil hizo una vez su programa social dentro del Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto y nos invitaron a hacer un centro lúdico dentro de su hospital. Y cuando inauguramos ese, la Organización Internacional de las Migraciones, en alianza con la USAID, hace más o menos 7 años, nos invitaron... USAID de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Nos invitaron a crear un centro lúdico dentro del Hospital Público de Quibdó y de Apartado, donde hay niños víctimas del conflicto armado. Y los niños huérfanos del conflicto que la Fundación ha aceptado en el Chocó, ¿cuál es su situación? Nosotros en realidad aceptamos a todos los niños víctimas del conflicto. Entre ellos, por supuesto, hay niños huérfanos. Lo que hacemos es que mientras que ellos están en el hospital, dejan de ser pacientes y vuelven a ser niños y juegan dentro de este espacio. Y económicamente, a estos niños, ¿quién los atiende? Pues en realidad los recursos son nulos, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros tuvimos este acercamiento con la OIM en el 2000, hace unos 7 años aproximadamente, nosotros les dijimos que nos parecía difícil hacer ese centro lúdico y ellos nos dijeron, pero es que si no lo hacen ustedes no va a ir nadie más. Claro, no está fácil hacer un proyecto sostenible en los hospitales públicos, pero ¿cómo no llegar para beneficiar a esos niños? Pero mire, doctora Ávila, ¿cómo hace usted para obtener tanto valor, para convertir en lúdico un momento de tragedia como el de los niños que pierden a sus padres o los niños que están enfermos de cáncer? Bueno, primero no me puedo llevar todo ese balón del que estás hablando yo sola, porque creo que tengo una red gigante que me sostiene para poder sostener la misión de esta fundación. Entonces trabajamos no solamente con los niños, sino con los padres y el personal médico de estas instituciones hospitalarias. Entonces lo que hacemos es, no solamente hacemos el juego dentro del hospital, donde enseñamos nuestro programa, sino también últimamente hemos desarrollado nuestro programa de salud emocional infantil. Imagínate que cuando empezamos a hacerlo hace poco en una de estas organizaciones de la salud, nos dimos cuenta que necesitábamos trabajar antes en los adultos. Un poco como lo que te dicen en los aviones, póngase primero la máscara usted y después auxilie al menor. La realidad hoy de nuestros médicos y nuestras enfermeras después de la pandemia es que necesitan este mismo apoyo. Hoy tenemos un proyecto muy ambicioso y es crear un lugar seguro para esos médicos y enfermeras que son quienes cuidan a nuestros niños. ¿Y cuál es la disposición, la actitud de los niños? Ay, ¿sabes que los niños son tan resilientes? Te hablo desde niños con cáncer, niños con enfermedades del corazón, niños, no importa, los niños tienen una capacidad de resiliencia fantástica.
creo que son nuestros mayores maestros en el sentido de la resiliencia. ¿Y usted dónde aprendió esto? Bueno, conocí el programa de valores humanos en India. ¿En la India? En la India. ¿Usted estuvo allá? Estuve ahí, sí señor. Pero también lo profundicé en Bogotá. Hay un Instituto de Educación en Valores Humanos. Y eso fue como lo que me hizo querer pues dedicar como este servicio con este propósito. Pues usted hace yoga y tiene todas las costumbres de la India. No es que tenga todas las costumbres de la India, pero he descubierto últimamente que muchas de las cosas que dicen las tradiciones yógicas, por ejemplo, se corresponden completamente con los programas de salud emocional. Por ejemplo, el papel que tiene la respiración, el movimiento del cuerpo, el contacto con la naturaleza, son fundamentales para el cuidado de nuestra salud emocional. La fundación que usted dirige se llama Prema. ¿Qué quiere decir Prema? Prema quiere decir amor en sánscrito y es el único valor desde nuestro modelo que se corresponde con todos los demás valores. ¿Y usted también aprendió sánscrito en la India? No, ya quisiera, complejísimo, me llevaría toda una vida ya aprender el sánscrito. Pero la idea suya fundamentalmente viene de ahí, Viene de ayudar. Sí, de servir. ¿Cuántos niños hasta ahora han sido beneficiados con la ayuda de su fundación? Yo creo que alrededor de 20.000 niños. 20.000. ¿Y usted recibió el premio en efectivo? No he visto la cuenta bancaria, pero sé que me dieron premio en efectivo. Pues mil felicitaciones. Muchísimas gracias. Me parece que es una manera muy justa de reconocer su valor y sobre todo compartir el dolor que tanto afecta al ser humano. De tener frente a uno niños que han perdido a sus padres por el conflicto y niños enfermos de cáncer. Mil felicitaciones. Muchísimas gracias, Yamit. Que Dios la guarde. Que así sea. Y bueno, finalmente, acuerdo sobre la contrarreforma a la salud. Estamos en comunicación con la doctora Dilian Francisca Toro. Ella es presidenta del partido de la U e intervino muy activamente en el acuerdo final. A ver, doctora Dilian Francisca, muchas gracias por hacer la invitación. ¿Cuál es, en fin, al final, en qué quedó el proyecto? Bueno, muy buenas noches a usted y a mí y a todos los televidentes. Pues básicamente esta es una modificación, un articulado modificatorio del proyecto que presentó el gobierno al Congreso de la República. Así lo hablamos con el presidente y pues estamos cumpliendo este compromiso. Nosotros realizamos un trabajo entre los liberales, conservadores y el partido de la U, pensando en poder lograr que trabajemos por un sistema de aseguramiento mixto, un sistema donde haya sector privado y sector público actuando complementariamente para lograr que los colombianos tengan derecho fundamental a la salud. Sobre todo que aquí no haya gente que pague y otra que no pague, sino que todos seamos iguales, que tengamos los mismos derechos y que haya un solo sistema de salud. Eso es muy importante para nosotros. Ese es como lo fundamental que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que el centro del sistema sea el paciente, que no importan las instituciones que hayan, lo importante es que el paciente sea bien atendido con oportunidad y con calidad. Ese es como el primer punto y el más importante de estas modificaciones. Pero entonces, doctora Dilian, la gran pregunta o la gran respuesta que la gente espera es esta. ¿Se salvan o no las EPS? ¿Continúan o no? A ver, Yamil, algo muy importante. Esto se ha generado como que la discusión fuese alrededor si las EPS se salvan o no. Esa no es la discusión. El centro de la discusión es que los pacientes sean bien atendidos, como le digo, con oportunidad, con calidad, que sea una reforma que construya sobre lo construido, que sea una reforma que nos sirva para salvar vidas. En eso nos comprometimos, salvar vidas. Entonces, por supuesto, esta reforma va a ser
dirigida a eso. Por eso estamos nosotros de acuerdo con unos puntos muy importantes del proyecto, que son la atención primaria, en donde se va a trabajar en medicina social, en medicina comunitaria, en medicina familiar. Vamos a actuar intervenir sobre los determinantes sociales, es decir, que la gente tenga agua, tenga alcantarillado, tenga la alimentación, seguridad alimentaria. Es decir, vamos a actuar sobre eso porque tiene que haber intersectorialidad. Pero por supuesto también se necesitan algunas, por decirle algo, alguna articulación. Es muy importante la articulación que debe haber con el paciente y la responsabilidad con una persona para llevarlo desde la promoción y la prevención hasta si se enferma, pues llevarlo a una clínica o a un hospital y llegar a la rehabilitación si necesita la persona. Para nosotros es muy importante que no solo se haga la atención primaria, sino que alguna entidad, cualquiera que sea EPS, sea cualquier otra, haga la articulación de todo ese proceso que debe tener el paciente y se responsabilice de la persona. Hoy, como está la reforma, el paciente llega y si va a algún servicio no se lo prestan, el paciente tiene que andar de un lado para otro. No se sabe si tiene que meter la tutela al hospital, si tiene que meterlo a la clínica, si tiene que meterlo a la ADRES o al fondo o al centro de atención primaria. Y lo que queremos es que haya una articulación para que se gestione el riesgo en salud y la gente pueda mantenerse sana. Eso es básicamente lo que queremos y pues por supuesto así lo estamos pues poniendo en las modificaciones que le hacemos al proyecto de ley del gobierno. A ver, doctora Dilian, para que no haya ni vencedores ni vencidos en esta dificultad sobre el texto final que será aprobado, la reforma de la salud. Digamos que las iniciativas sobre salud primaria que proyecta el Consejo original, el proyecto original se salvan y continúan y se robustecen. Pero el aseguramiento en la salud que la reforma eliminaba se mantiene. Exacto, eso para nosotros es fundamental y muy importante. Aquí los que tienen que vencer es la gente, es Colombia, salvar las vidas de las personas, que tengan una atención integral, que tengan una atención igual, todos los colombianos que tenemos derecho a ello. No importa si aportamos o si no aportamos, pero lo más importante es que todos tenemos ese derecho a la salud, porque el Estado tiene que lograr que todos tengamos precisamente la salud, como le digo, y la atención integral. Las personas, sobre todo en los sectores alejados, los sectores donde hay población dispersa, fundamental una atención integral, y esa atención integral debe ir con la atención primaria, se debe ir a buscar a los pacientes para que el equipo extramural que va con el médico, con la enfermera y con otros profesionales, irlo a buscar a los ríos, irlo a buscar a los sectores más apartados, hacer centros de atención primaria en esos sitios donde realmente se necesita la atención en salud. Eso lo tiene que hacer, por supuesto, con mucha mayor posibilidad el Estado. El Estado tiene que llegar hasta allá para poder lograr que esas personas, ayudadas además con la medicina tradicional, con todas las actividades que se hacen, por ejemplo, en el Pacífico hay parteras, hay que utilizar a las parteras, qué bueno que estén dentro del sistema, son las personas que la comunidad les tiene confianza. Allí tenemos nosotros que utilizar a estas personas, a los médicos tradicionales, para que también podamos lograr incluirlos en el sistema y de esa manera logremos esa atención integral. Eso es fundamental y para nosotros ese es el eje de lo que nosotros vamos a presentar al gobierno. Por supuesto, estamos de acuerdo que hay que darle la formalización laboral al talento humano en salud que tanto lo necesita. Vamos a incentivar, tenemos que incentivar al recurso humano que va a esos centros alejados y dispersos, pues lógicamente tenemos que incentivarlos para poder que vayan allá. Hay que generar, por ejemplo, mucho más especialidades. Es decir, todo eso es fundamental para poder lograr nosotros que esa atención integral sí se dé, tanto en el sector rural y apartado, como también en las ciudades en donde hay personas que son más pobres y más desprotegidas. Dicho de otra manera, doctora Dilian, el temor que la gente tenía sobre el proyecto original es que toda la salud en Colombia se volviera pública
y la gente tenía sus reservas porque quería volver un poco al seguro social. Eso no va a pasar. Habrá una salud mixta, pública en la atención primaria y privada para las EPS, para el aseguramiento. Entonces, lo importante aquí es que nosotros no estamos de acuerdo que haya estatización, no estamos de acuerdo que haya burocratización en la salud como está establecido en el proyecto de ley. En el proyecto de ley hay de verdad muchos fondos que inclusive están colisionando en todo el tema de las funciones, y eso pues hace que sea mucho más difícil para la persona acceder al servicio de salud. Eso es lo que nosotros pensamos, que operativamente es muy difícil que la persona acceda al servicio de salud con esa cantidad de instituciones alrededor. Entonces, por eso es tan importante que haya también la participación del sector privado, pero ese sector privado también que no tenga esa integración vertical que en este momento tiene, que eso no debe de existir ni debe tener posición dominante. Entonces, pues eso por supuesto, es algo que estamos incluyendo en el proyecto. Lógicamente, hasta mañana no se va a presentar el proyecto, ya mañana conocerán como ya los pormenores del proyecto o de las modificaciones que estamos haciendo. Esto es solamente algo muy somero, pero mañana pues se va a conocer ya a profundidad ese proyecto o esa modificación a la reforma que ha presentado el gobierno. Doctora Dilia, queda claro que se salvan y sobreviven las EPS en el proyecto de contrarreforma. Pero eso lo ha dicho el presidente, acuérdese, el presidente lo dice, que se van a continuar prestando el servicio, sí. Pero por supuesto mañana va a ser mucho más claro, detallado todo lo que se va a lograr en esas modificaciones. Pero mire, doctora Dilia, yo tengo entendido que el presidente Petro finalmente estaba de acuerdo en mantener el aseguramiento, pero lo que no aceptaba es que las EPS manejaran recursos. ¿Eso cómo se arregla? No, eso ya está claro. Ninguno de nosotros estamos de acuerdo, eso lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo con que sigan, lo que estamos de acuerdo es que se haga giro directo a las clínicas y hospitales. En eso estamos de acuerdo, siempre hemos estado de acuerdo en lo que está contenido en la reforma que trae el presidente. El régimen subsidiado por ejemplo, desde la 1438 al régimen subsidiado se le quitó el manejo de los recursos, se gira directamente desde la ADRES a los hospitales y clínicas. Ahora será el régimen contributivo el que se girará directamente. ¿Qué pasa con la relación o qué pasará entre las EPS y las IPS, las instituciones que prestan salud? Bueno, esa es una relación que es de poder lograr que cuando la gente está enferma, pues se envíe a las IPS, que las IPS le darán... Quiero decir, una persona enferma está afiliada o tiene seguro a través de una EPS. Ella puede perfectamente ir a una IPS y pedir con su aseguramiento en EPS que la atiendan. Claro, eso pasa en este momento. En este momento, una persona que pertenezca a una EPS y tiene un problema cualquiera de salud, y pues al servicio de esa EPS puede ir al hospital, a la clínica que sea de su red. Eso ocurre en este momento y eso es lo que pasa en este momento. Porque el gran temor que había, doctora Dilia Francisca, y usted muy bien lo sabe, es que la gente sentía el riesgo de que su aseguramiento a la salud estuviera en peligro. Miren, es que en Colombia hay 40 millones de personas afiliadas a las EPS. Por supuesto, ese es uno de los temores que tienen las personas y por eso le digo que nosotros pues quisimos hacer modificaciones al proyecto, porque así como está el proyecto, el aseguramiento es solamente público, pero no da la posibilidad que el sector privado pueda también hacer aseguramiento. Eso es lo que está hoy en el proyecto. Y una cosa muy importante, que en el proyecto no hay libre elección como nosotros quisiéramos. Y eso, pues, por supuesto, tenemos que modificarlo. Sí, además, esta contrarreforma tiene ya garantizada la aprobación,
Porque... Eso no se llama contrarreforma, es una modificación a la reforma. Sí. No, yo entiendo que ustedes no quieren pelear con el gobierno, lo entiendo perfectamente, pero pues al mantener las EPS vigentes y al mantener el aseguramiento, pues hombre, se corrige la eliminación de las EPS que planteaba el proyecto original. Lo que quiero preguntarles es eso. Espere mañana. Lo que quiero preguntarles, mire, con el apoyo en esta modificación a la reforma del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, ¿tiene asegurada mayoría? Pues mire, yo creo que lo más importante es que podamos llegar a acuerdos. Yo creo que eso es fundamental, que con el gobierno podamos llegar a los acuerdos en donde la reforma que salga del Congreso sea una reforma consensuada, que realmente hasta ahora no ha sido así, que sea una reforma, lo más importante, que el centro del sistema sea el paciente, que lo que se piense hacer sea para salvar las vidas, para poder hacer promoción y prevención, para poder lograr que la gente se enferme menos, para lograr que las enfermedades crónicas que hoy nos afectan a los colombianos pues disminuyan, que la mortalidad materna baje y que todos los indicadores hagan posible de que nosotros tengamos un bienestar. Eso es lo más importante. Y para eso, pues no solamente es intervenir al enfermo, sino hay que intervenir al sano. Por eso es la atención primaria en salud, para que la persona pueda hacer su prevención y así podamos nosotros tener una persona sana, que es lo más importante. Los que están enfermos pues tendrán el tratamiento que necesitan, por supuesto, y así pues de esa manera vamos a poder tener ese bienestar que yo siempre digo que es el poder tener salud física y mental. ¿Cuándo le entregan ustedes el proyecto al presidente? Mañana a las 8 de la mañana estaremos entregándolo para que el presidente lo pueda tener. Es decir, me atrevo a anticipar, y usted me corrige si me equivoco. Señor presidente, hemos logrado un consenso para modificar la reforma a la salud que usted presentó al Congreso. El consenso está aquí. Queremos decirle que hemos salvado lo mejor del proyecto y hemos modificado lo que no considerábamos aconsejable, como es la eliminación de las EPS, que se mantiene. ¿Es así? Para nosotros lo más importante es que llegarle al presidente y decirle, en su proyecto hay cosas que nos parecen muy buenas, esas las hemos mantenido, otras que hemos modificado por alguna cosa y otras que hemos eliminado. Y otras que nosotros le estamos proponiendo. ¿Para qué? A consideración del presidente y poder lograr hacer un consenso de lo que nosotros consensuamos con lo que él, pues lógicamente va a conocer luego de nosotros presentarle las modificaciones. Lo más importante es que nosotros aquí lo que queremos es diálogo. Eso es fundamental. Cuando hay diálogo nos entendemos y cuando nos entendemos pues podemos sacar un proyecto de ley y una reforma que realmente le sirva a los colombianos. Si a mí me preguntan ahora, mire, yo no pude ver su reportaje con la doctora Dilian, pero dígame en un resumen qué dijo. Yo digo, no, pues que la reforma se salva, la reforma del gobierno se salva, pero también se salvan las EPS. ¿Está bien? No, mañana lo va a conocer, Yamil. Mil gracias, doctora Dilian, y mucha suerte. Y también gracias en nombre de 40 millones de colombianos que esperaban que sus EPS continuaran vivas a su servicio. Mañana lo conoces, Yamil. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Isla Francisca, muy amable. Y a ustedes, los invitamos ahora a continuar con CMI, la noticia. Noticentro 1, CMI. Acuerdo para modificar reforma a la salud. Seguirán las EPS. Asociación de EPS respaldan la contrarreforma. Plan para enfrentar escasez de algunos medicamentos. Van a revisión 206 contratos que a última hora fueron firmados por la exministra de Deportes. Fue destituida. Clan del Golfo notificó que no se someterá a la justicia. Procuraduría cita a declarar a Nicolás Petro. Libertad condicional para Salvatore Mancuso tendrá al regresar a Colombia.
El infierno de la Suri en Bogotá. Se están pudriendo 23.000 detenidos, dice exsecretario de Gobierno de Bogotá. Disturbios en Bogotá en marchas estudiantiles. Narcos no entrarán en la paz total, notifica fiscal general. Cuba, próxima sede de diálogos con ELN. Se dispara precio de los test. Grave señal de incertidumbre económica. Con Margarita Ortega y Bianca Gambino. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Esta noche quedó lista la propuesta de los partidos Conservador, Liberal y de la U para modificar el proyecto de reforma a la salud. En un comunicado conjunto advirtieron que seguirán operando las empresas prestadoras de salud, EPS, pero sin manejar los recursos que giran a clínicas y hospitales. Las EPS se transforman en la propuesta que los partidos harán llegar al presidente Gustavo Petro a través de los ponentes del gobierno. Las entidades promotoras de salud se van a llamar gestoras de salud y vida. Además, la propuesta también plantea el aseguramiento mixto. Nosotros no estamos de acuerdo que haya estatización, no estamos de acuerdo que haya burocratización en la salud. Entonces, por eso es tan importante que haya también la participación del sector privado, pero ese sector privado también que no tenga esa integración vertical que en este momento tiene, que eso no debe de existir. De acuerdo con la propuesta, la intermediación de las EPS en pagos se acaba. Los pagos se harán directamente a las IPS. Los partidos comparten la intención del gobierno de fortalecer la atención primaria. Medicina social, medicina comunitaria, medicina familiar, vamos a intervenir sobre los determinantes sociales, es decir, que la gente tenga agua, tenga alcantarillado, tenga la alimentación. La modificación de los partidos propone un régimen único de salud. Ya no se hablaría de régimen contributivo ni subsidiado. La propuesta de los partidos plantea la libre elección de los pacientes sobre la entidad gestora de salud de su preferencia, dentro de la oferta disponible en la respectiva región de aseguramiento. Las colectividades proponen más formación de especialistas e incentivos a profesionales de zonas apartadas del país, con el compromiso de regresar al territorio para ser parte del aparato de profesionales del Estado. Los partidos además proponen que el Consejo Nacional de Salud tenga 15 miembros y no 40 como señala el gobierno. En la propuesta de los partidos se acaban los fondos territoriales que crea el proyecto del gobierno. Asimismo, se mantienen los planes complementarios y la salud prepagada. Las EPS anunciaron su apoyo al proyecto de contrarreforma a la salud en el que trabajan los partidos de la U, Liberal y Conservadores. La directora de Gestar Salud, Carmen Dávila, confirmó el apoyo al proyecto de reforma a la salud en el que trabajan varios partidos políticos, porque garantiza que las EPS sigan manejando el aseguramiento en salud de los colombianos. Se mantiene el derecho a la libre elección de los habitantes del país, beneficiarios de la seguridad social, y una figura que organice, que garantice el acceso a los servicios de salud similar a las EPS. Entonces, creemos que hay varias alternativas, amplias alternativas para poder construir una buena reforma. Aseguró que el pago directo por parte de la ADRES a las clínicas y hospitales ya se está manejando y es una buena opción. La ADRES lo sabe hacer y en ese sentido vemos que es un avance. La existencia de todas maneras de un per cápita, de esa per cápita que hoy se llama unidad de pago por capitación, que es uno de los principales elementos de la seguridad social hoy. Para las EPS que se unifiquen los regímenes subsidiado y contributivo, cierra las brechas de atención en salud que se tienen en algunas poblaciones. El gobierno nacional estudia la posibilidad de realizar la compra directa de algunos medicamentos para atender el desabastecimiento. Estos son algunos medicamentos que hoy están escasos en el país. Medicamentos para el tratamiento de la tensión arterial, de la diabetes mellitus, tratamientos para el dolor, algunos medicamentos para el tratamiento de salud mental. El Ministerio de Salud evalúa la posibilidad de la compra directa de medicamentos que ya son difíciles de conseguir en el mercado. Para estos medicamentos que realmente no tienen oferta, hacer una agregación de demanda e intentar adaptar el mecanismo de compra centralizada. Continuaremos con las mesas y la idea es que con esas mesas
nos ponemos de acuerdo todos, se pone sobre la mesa cuál es la situación de la disponibilidad de los productos, qué está pasando en la relación entre los actores y se adquieren compromisos. Por actuaciones indelicadas, el presidente Gustavo Petro declaró insubsistente a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, de quien ya había anunciado su salida del gabinete. La presidencia de la República tiene bajo la lupa 206 contratos que Urrutia firmó en los últimos días por más de 23.000 millones de pesos. Como deportista, María Isabel Urrutia es orgullo de los colombianos. Como exministra, hoy está en el ojo del huracán por supuestas actuaciones indebidas, de acuerdo con lo manifestado por el propio presidente Gustavo Petro. María Isabel Urrutia fue la primera deportista colombiana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lo hizo en Sydney, Australia, en el año 2000. La primera de la historia. Hoy, el presidente de la República la declaró insubsistente, una semana después de haber dicho que no continuaba en el gabinete. He declarado insubsistente a la ministra del Deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez, una educadora física de la Universidad Pedagógica entrará a un gobierno. Y es que las actuaciones indelicadas a las que se refiere el presidente de la República tendrían que ver con una verdadera maratón, como si fuese una carrera deportiva la que estaba haciendo, que firmó de contratos la ya exministra Urrutia. El Ministerio del Deporte tiene todas las facultades legales. Lo que va como en contra de la moral administrativa es que de 21.000 millones de pesos que se ejecutaron entre el 1 de enero y el 28 y el 6 de marzo, 16.000 fueron en 25 contratos de 206 en 8 días. Eso es lo que nos parece sospechoso y eso es lo que queremos entrar a verificar. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República precisamente está indagando la legalidad de esos contratos. Vamos a verificar la legalidad de los mismos, la idoneidad de los contratistas y con base en eso pues determinaremos si es necesario pasar a Fiscalía, Contraloría u otras instancias disciplinarias como la Procuraduría en caso de encontrar alguna irregularidad. En entrevistas que dio a medios radiales, la exministra María Isabel Urrutia dice que ella lo único que hizo fue combatir la corrupción y que no es cierto que haya dado cuotas políticas mediante contratos en el Ministerio del Deporte en el que estuvo hasta hoy. Deporte al que le ha dedicado los 57 años de su vida. El presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, defendió el contrato firmado por la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, con esa entidad por un valor de 8.000 millones de pesos. Dentro de los más de 300 contratos firmados por Urrutia en la última semana, hay uno, el más oneroso, destinado a la preparación y participación de equipos de ciclismo y paracycling en competiciones internacionales, que según el presidente del Comité Paralímpico cumple con todos los requisitos. Es un tema de apoyo con uniformes, con participación en competencias, con implementación deportiva, con ayudas ergogénicas, con equipo multidisciplinario. Ávila aseguró que fueron 2 meses de estudios, revisiones y correcciones los que se surtieron para la firma. Esta iniciativa la trabajamos en conjunto porque era la primera vez. Es la primera vez que tiene la modalidad de paracycling, entonces la trabajamos en conjunto y lo radicamos ya cuando estaba listo, o sea que casi no tuvo devoluciones, pero sí tuvo todo el proceso dentro del ministerio. Para Ávila, el contrato firmado con el Comité Paralímpico cumple con la misión del ministerio de promocionar y apoyar el deporte colombiano. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el abogado Ricardo Giraldo, delegado por el Clan del Golfo como vocero en el proceso de negociación con el gobierno, advirtió que ese grupo no se someterá a la ley. Ricardo Giraldo, quien fue contratado por las autodefensas gaitanistas para que lo represente en las negociaciones con el gobierno nacional, dijo que este grupo no se someterá a la ley de sometimiento tal como está planteada. Estas personas han manifestado que sí es con esos criterios jurídicos que están expresados en esa ley de sujeción, pues ellos no lo van a hacer. Sería absurdo que ellos aceptaran una sujeción en esos términos de la ley. El abogado insiste en que tiene que haber un tratamiento político para las autodefensas gaitanistas o también conocidas por las autoridades como el Clan del Golfo. ¿Qué van a hacer donde más de 9.000 hombres en armas se desmovilicen o se sometan a la justicia? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Dónde los van a meter? ¿Qué va a pasar con los territorios que ellos ocupan? Con los más de 322 municipios donde hacen presencia. Y si va a haber una paz total, que sea una paz seria, con fundamentos jurídicos, con una seguridad jurídica clara.
El abogado espera reunirse con el comisionado de paz Danilo Rueda, dado que por el momento sería imposible una reunión con los cabecillas de la organización, a quienes la Fiscalía no les levantó sus órdenes de captura. Hoy tomó posesión de su cargo como ministra del Deporte la licenciada en Educación Física Astrid Viviana Rodríguez Cortés. El presidente Gustavo Petro le encomendó la tarea de llevar la educación física a todas las instituciones educativas del país. En una ceremonia privada en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro le dio posesión a Astrid Rodríguez como nueva ministra del Deporte, en reemplazo de María Isabel Urrutia, declarada hoy insubsistente. Astrid Rodríguez es una licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, con magíster en Educación y doctora de la Universidad de Externado en Estudios Sociales. La nueva ministra, además, es especialista en altos estudios del deporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El presidente dijo que llega a ese cargo no por cuota política de nadie. Así que felicitaciones, Astrid. Ahí hay, porque estaban diciendo que estos cargos iban a ser repartidos políticamente, politiqueramente, tantas mentiras que se dicen por ahí. Y le encomendó el presidente Petro a la nueva funcionaria de su gabinete hacer todo lo mejor que esté a su alcance por el deporte colombiano. A la Asamblea del Atlántico llegó la notificación que la Procuraduría envió citando al diputado Nicolás Petro para que entregue su testimonio sobre las denuncias de recepción ilegal de dinero. Nicolás Petro Burgos aseguró haber dado un paso al lado en la Colombia humana y en el pacto histórico, pero no ha renunciado a las asambleas del Atlántico. El diputado deberá comparecer ante la Procuraduría, que inició una investigación en su contra por la mención que hizo su ex esposa, Day Vázquez, al presuntamente recibir 1.000 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra y Alfonso el Turco Ilzaca. A la asamblea como mesa directiva llegó un oficio para enviar esa notificación al diputado, y nosotros lo que hemos hecho es una función de remisión al diputado para que conozca de este oficio que llegó a la mesa directiva y al cual debe comparecer en el término que establece el oficio que hemos recibido desde la presidencia de la corporación. El presidente de la Asamblea dijo ser respetuoso de cualquier decisión que adopte Nicolás Petro a manera personal con respecto a su condición de diputado. El Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad condicional al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que se haría efectiva cuando sea extraditado a Colombia. Salvatore Mancuso, uno de los jefes de las extintas Autodefensas Unidas, se sometió a Justicia y Paz para pagar 8 años de cárcel por graves crímenes como homicidio, desplazamiento, entre otros. Simultáneamente, Mancuso fue extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Sin embargo, su situación no es clara y pese a que en Norteamérica ya terminó de pagar su condena, aún no ha sido deportado a Colombia, por lo que el Tribunal de Bogotá le pidió al gobierno aclarar la situación. Se instará al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que realice las gestiones para esclarecer la situación jurídica de Mancuso Gómez. En el mismo fallo, el tribunal le dio la libertad condicional a Mancuso, la cual se hará efectiva cuando sea extraditado a Colombia. Lleva un tiempo indefinido en Estados Unidos que obstaculiza y dilata la ejecución de los fallos transicionales parciales. Las fuerzas militares ordenaron por medio de una directriz interna al grupo de Tarea Omega suspender operaciones ofensivas contra distintos grupos armados, entre estos las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Por medio de este radiograma operacional, las fuerzas militares ordenaron a las tropas especiales del Grupo de Tarea Omega no actuar contra algunos grupos armados, entre estos las disidencias FARC. Ordénese suspender operaciones militares ofensivas contra miembros del Estado Mayor Central FARC, Jorge Briceño, Armando Ríos, Miller Perdomo, Carolina Ramírez, Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, FARC EP Segunda Marquetalia, Comandos de Frontera Ejército Bolivariano. Aclárese, suspensión de operaciones militares ofensivas. Ante la directriz conocida por este noticiero, las fuerzas militares se pronunciaron. Lo anterior no implica dejar de cumplir la misión constitucional de continuar trabajando por la defensa, seguridad y bienestar de la población civil a lo largo y ancho de la geografía nacional. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega hace presencia en departamentos con altos índices de violencia, como Guaviare, El Meta y Caquetá. No hay definición por parte del Ministerio de Defensa sobre el futuro de 26 helicópteros Mi-17 y de su mantenimiento ante la cancelación de un contrato con una empresa rusa que estaba a cargo de las aeronaves.
El jefe de la cartera de defensa, Iván Velásquez, se refirió a la salida de su secretaria general, Ana Garzón, y del director de contratación, presuntamente por la firma de un contrato con una compañía rusa conocida como NASK, que se encargaría del mantenimiento de 26 helicópteros Mi-17 y que estaría involucrada en lavado de activos. Sobre eso creo que es simplemente un tema administrativo que no tendría que ventilarse públicamente. Los 26 helicópteros quedan a la deriva, sin saber qué empresa se encargará del mantenimiento de los mismos. Hoy están parqueados en la base aérea de Tolemaida. Respecto del mantenimiento de helicópteros rusos y los contratos con empresas rusas, ese es un tema que estamos también revisando. Las declaraciones se dieron en medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde se expuso la necesidad de un presupuesto para el sector de defensa en el Plan Nacional de Desarrollo. Ante la retención de 79 policías y la muerte de 2 personas, entre estas un uniformado en San Vicente del Caguán, la Justicia Penal Militar anunció investigación al Ejército y a la Policía por presunta omisión y homicidio. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, defendió la no intervención de la fuerza pública en medio de los hechos. La Justicia Penal Militar y Policial anunció el inicio de una investigación contra el Ejército y la Policía por la muerte de un uniformado de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDEMO, también por la muerte de un campesino en San Vicente del Caguán, en Caquetá, y también por el secuestro de 79 policías. Los delitos que se habrían cometido según la Justicia Penal Militar son homicidio y omisión de apoyo. El Juzgado 181 de Instrucción Penal Militar inició investigación preliminar bajo hipótesis de posibles delitos de homicidio y omisión de apoyo especial. Los policías se encontraban retenidos y ahora que no empiece la discusión por qué se utiliza la expresión retenidos y no secuestrados. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, defendió la no actuación del Ejército Nacional. Cualquier acción que se hubiera producido hubiera generado una tragedia. Ahí el único control que podía hacerse era disparando. Y yo creo que la sociedad colombiana tiene que hacerse esa reflexión. Esta se suma a la anunciada por la Procuraduría General, quien también investiga al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al ministro del Interior, Alfonso Prada. Sé que estoy investigado por esto. La Procuradora comunicó que dispuso indagación preliminar por omisión de apoyo. Pero yo pido a todos que revisen con objetividad, con ecuanimidad. Esta noche el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter que él fue el que le dio la orden al ejército de no intervenir. Michel Pineda, abogado de los denominados extraditables, advirtió que se deben modificar los términos sobre la extradición para las personas que se sometan a la paz total. Los abogados de los extraditables, exparamilitares y otros detenidos que buscan llegar a la paz total con el gobierno cuestionan el proyecto de ley de sometimiento. Revivir un estatus político para los demás actores del conflicto es necesario, debe ser mucho más abierto, porque si rebelarse contra el Estado es un delito político, pues sustituirlo en su ausencia también es un delito político. El abogado señala que se debe hacer cambios a la ley de sometimiento en cuanto a la extradición. La revisión de los acuerdos de extradición de Colombia con los Estados Unidos, no con la finalidad de que se acabe la extradición, sino con la finalidad de dignificar el trato al ser humano cuando está sometido a esa pena. Pineda, abogado de extraditables y exparas, considera que no se debe cerrar el debate sobre la ley de sometimiento y se deben agregar otros aspectos. Hacinadas en un metro cuadrado se encuentran 23.000 personas detenidas, entre sindicadas y condenadas en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata URI. Así lo denunció el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, quien dijo que en algunos casos el hacinamiento alcanza hasta el 400 y 500%. Son las imágenes que atentan contra el principio de la dignidad humana, la vida y la integridad personal. Que nos colaboren. Lo podrán ver como ellas, como el periodista vio allá, es infrahumano, es invivible. 9 meses esperando una audiencia. Sí. Sindicados, condenados, uno encima de otro, esperan una mirada de la justicia.
Ya estoy condenado, llevo año y medio aquí. Ya estoy condenado año y medio aquí. La inhumanidad de ellos, 25 personas en una celda donde solo pueden convivir 6. 25. No hay un médico, no hay la comida dañada, nos traen la comida dañada. Lo que yo más les quiero pedir, por favor, que nos traigan la comida buena. Una situación que así define el exsecretario de Seguridad de Bogotá. Ahí hay un hacinamiento por encima del 400 y casi cerca del 500%. Es completamente inhumano. ¿Qué está pasando en las URIs? Allí lo que hay es cerca de 23.000 personas pudriéndose, viviendo todos los días, las 24 horas del día, algunos meses y alguna gente lleva años en un metro cuadrado. Detenidos que la sociedad debe resocializar, pero que no tienen condiciones. No hay cómo hacer esas actividades de resocialización. No existe. Policías empíricos tan abandonados a su suerte como los propios detenidos. Este personal, aparte que, o a pesar que no está capacitado, pues se ha hecho una labor importante desde allá, desde policía, capacitándolo empíricamente o muy primariamente a este personal. Una responsabilidad que el Estado en su conjunto debe asumir. Dejemos de tirarnos la pelota en que no, que eso es responsabilidad de las alcaldías, no, que eso es responsabilidad de la nación. En medio de esa discusión hay gentes pudriéndose en las URIs estaciones. Pese a que todos dicen que no hay plata, la situación hace necesario que se invierta en modernizar el sistema carcelario y se ponga fin a este inhumano panorama. En Cali, 8 personas que permanecían detenidas lograron fugarse de un centro de reclusión transitoria. 8 personas privadas de la libertad que permanecían en un centro transitorio del barrio San Nicolás en Cali lograron huir luego del motín que originaron al interior de un establecimiento. Otros 20 sindicados por hurto, homicidio, secuestro y porte de estupefacientes que también violentaron celdas, ventanas e incendiaron elementos para intentar escaparse fueron recapturados y 3 remitidos a centros médicos tras caer de los techos de viviendas aledañas al lugar donde treparon buscando una ruta de fuga. Son 3 personas lesionadas. 3 personas con heridas menores producto de las propias caídas por el intento de la fuga, como fractura de brazo o clavícula o laceraciones. A las afueras del lugar, las familias reclamaron mejor alimentación para los 517 internos, mientras que la Policía Metropolitana intenta a esta hora establecer la identidad de los fugados. Los promotores del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño marcharon hoy para insistir en soluciones a sus problemas. Las autoridades investigan si por cuenta del bloqueo un joven murió en las vías de Córdoba en límites con Antioquia. Así se vio desde el aire la numerosa movilización del paro minero que recorrió la vía a la costa atlántica entre Caucasia y el peaje de la Apartada en Córdoba. Según el comité organizador, cerca de 6.000 personas se unieron a la protesta para rechazar las recientes declaraciones del gobernador Aníbal Gaviria, quien denunció la supuesta infiltración del Clan del Golfo en el paro. Que por favor reduque sus términos y primero asesórese, y si bien tiene las pruebas, pues proceda a través de la fuerza pública, pero no le eche leña al fuego, por favor. Al terminar la movilización, varios habitantes de la zona, cansados de los bloqueos, tuvieron varias confrontaciones con algunos manifestantes. La Iglesia Católica pidió que se permita el paso de las caravanas humanitarias para abastecer a los 12 municipios que hoy reportan escasez de alimentos y medicamentos. Solicitamos que las partes en conflicto puedan llegar a un acuerdo prontamente, de tal manera que esta situación sea superada y podamos volver a recuperar la tranquilidad, la paz, y podamos tener el abastecimiento de alimentos necesarios. En otro punto, una motocicleta fue quemada. Los alcaldes del Bajo Cauca y Nordeste pidieron la... Jornada de protestas en Bogotá. Estudiantes de las universidades Distrital y Nacional se tomaron la avenida Circunvalar y la calle 26 para pedir más presupuesto para la educación superior. Estudiantes de universidades públicas protestaron este martes en Bogotá. En la Distrital, sede de la Macarena, lo que empezó como una manifestación pacífica terminó en disturbios. Pese a la intensa lluvia, encapuchados se enfrentaron con el escuadrón móvil antidisturbios sobre la avenida Circunvalar. Las malas condiciones en la infraestructura de esta sede habrían motivado el bloqueo. De otro lado, en la Universidad Nacional, cerca de 300 personas se tomaron la calle 26, pidiendo más presupuesto para la educación superior, rechazando la instalación de torniquetes para controlar la entrada al campus.
Los estudiantes se movilizaron hasta el Ministerio de Educación, donde tumbaron algunas barreras y de regreso realizaron colatones en la estación del CAN. La jornada finalizó sin personas detenidas ni heridas. Un fuerte aguacero se registró en Medellín, causando emergencias en 5 zonas de la ciudad. En el barrio Boston, un árbol se desplomó y cayó sobre 3 taxis. Uno de los pasajeros resultó lesionado y fue atendido en el lugar por socorristas. También se reportaron inundaciones en la calle San Juan, los sótanos de la alcaldía de Medellín, las oficinas de la personería y la avenida regional. El fiscal general Francisco Barbosa advirtió que no permitirá que los narcotraficantes entren a la paz total, aprovechando el proyecto de humanización de las cárceles. El fiscal ha planteado reparos sobre el proyecto de humanización de la justicia que ya está radicado en el Congreso y la ley de sometimiento que aún no llega al legislativo. Tenemos un propósito, que es que el narcotráfico no se meta por los parágrafos de los artículos que se presentan muchas veces en esos proyectos. El fiscal encontró respaldo en la mayoría de sus preocupaciones, tanto en los liberales como en el partido de la U. Lo de los pequeños productores de coca está bien, filosóficamente está bien, nos gusta que a ellos pues no se les castigue, pero no se puede incluir todo lo que tiene que ver con precursores, con tráfico y eso, porque eso sería como legalizar el narcotráfico y en eso estamos de acuerdo. Los liberales y los congresistas de la U, así como los conservadores con quien se reunió ayer, no están de acuerdo con que se eliminen delitos como la injuria y la calumnia, el incesto, la inasistencia alimentaria en el proyecto que busca la humanización del sistema carcelario. No nos imaginamos delincuentes ya condenados por penas como, por ejemplo, el incesto que hoy estaban hablando y otras, por ejemplo, como la inasistencia alimentaria. No nos imaginamos la impunidad que pueda tener ese tipo de cosas. Sobre la ley de sometimiento, los partidos coinciden con el fiscal en que no se habla de las víctimas ni de las muertes a líderes sociales. Un juez ordenó la libertad definitiva de Nilce López alias La Gata, condenada por el delito de homicidio. En la decisión, el juez tuvo en cuenta el grave estado de salud de la mujer y su edad. El IMPEC confirmó que ya fue acatada la orden y quedó libre. Mientras continúan las discusiones en el segundo ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN en México, hoy se conoció que probablemente Cuba sea la sede de la tercera ronda de negociación entre las dos partes. El próximo viernes se espera que termine este segundo ciclo de diálogos y se pueda acordar la participación de la sociedad en la construcción de la democracia y un pacto para desescalar el conflicto en varias regiones del país, así como definir la agenda que tendrá la mesa en su próximo encuentro. La Jurisdicción Especial para la Paz expulsó a 20 integrantes de las extintas FARC por considerarlos desertores del acuerdo de paz. La Sala de Amnistía de la JEP consideró que los 20 firmantes del acuerdo de paz, la mayoría de ellos desconocidos, incumplieron en extrema gravedad el régimen de condicionalidad, es decir, las obligaciones que adquirieron cuando se sometieron a la JEP, no volver a las armas y no reincidir en la guerra. La JEP expulsó a unos por seguir delinquiendo bajo órdenes de Iván Márquez en la Segunda Marquetalia y a otros por pertenecer a bandas criminales e incluso las disidencias al mando de Gentil Duarte. 16 de los expulsados, que ya perdieron sus beneficios, están privados de la libertad en cárceles del país. La crítica situación financiera pondría en riesgo la operación de Transmilenio. El déficit supera los 2 billones de pesos. La administración de Bogotá confía en un giro de la nación por $1 billón para garantizar continuidad en el servicio. Transmilenio está en aprietos por su situación financiera. La operación cuesta casi 4 billones de pesos, pero vía tarifa solo se recauda 1.4 billones, es decir, que el déficit supera 2.3 billones de pesos. Aquí también estamos acudiendo hacia el gobierno nacional para que, al igual que los años anteriores, nos ayuden a financiar parte de este Fondo de Estabilización Tarifario. En contraste con esta profunda crisis financiera, que incluso pondría en riesgo la continuidad de la operación, en el Consejo denuncian altos niveles de rentabilidad por parte de los operadores privados. Entre 2020 y 2021, por ejemplo, los operadores privados del sistema obtuvieron ganancias netas por 300.000 millones de pesos. Pero ¿cómo opera Transmilenio y quiénes
¿quiénes son los privados que prestan el servicio? El sistema tiene 34 contratos de concesión que están en manos de 4 grupos empresariales. Grupo Fanalca, Familias Lozada y Ruiz, tienen 13 contratos en las fases 2, 3, 4 y 5. Grupo Somos K, Familia Vaquero, con 9 contratos en las fases 3 y 4. Grupo Sí, Familias Martínez y Ruiz, con 7 contratos en las fases 3 y 4. Y Grupo Express, Familia Hernández, 4 contratos en la fase 3. La rentabilidad en promedio sobre el patrimonio de estos operadores es del 54%. Eso es casi 5 veces la rentabilidad promedio de las 1000 empresas más grandes del país. O sea, es una rentabilidad supremamente alta, de ahí la necesidad de que se renegocien esos contratos. La alcaldía confía en que el gobierno nacional gire $1 billón para financiar la operación, porque los recursos disponibles alcanzarían hasta agosto. La Secretaría de Movilidad de Bogotá alista la primera subasta del año de los carros y motos abandonados en los patios. Así se ven los patios de Bogotá. La ocupación es casi del 95%. Hay carros y motos abandonados hace cerca de 20 años. Por eso la Secretaría de Movilidad alista la primera subasta del año para venderlos por chatarra. Son vehículos que tienen problemas con papeles, con documentos, vehículos que tienen varios comparendos. Los ciudadanos prefieren no pagar esos comparendos o no normalizar o regularizar la situación de papeles de esos vehículos y por eso se quedan allá en patios. Serán más de 400 vehículos los que serán subastados. Pero ¿quiénes podrán participar? Las empresas de siderurgia, las empresas de metalurgia, todas las empresas interesadas en que la destinación final de estos vehículos es material ferroso. En estos patios de la ciudad hay cerca de 37.000 vehículos que fueron olvidados por sus propietarios y que le adeudan a la ciudad más de 140.000 millones de pesos. 2 de los 4 estadounidenses secuestrados en México fueron asesinados. La brutal ejecución de un soldado ucraniano a mano de fuerzas rusas desata la indignación mundial. Noticias del Mundo, en Noticentro 1, CMI. Fueron encontrados los 4 estadounidenses secuestrados en México. El gobernador del estado de Tamaulipas informó que 2 de ellos fueron hallados muertos. Entre las otras 2 personas que fueron encontradas con vida reportaron que uno se encuentra herido. Los liberados fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos en la frontera. Una brutal ejecución de un soldado ucraniano a mano de fuerzas rusas escandalizó al mundo entero. Ucrania anunció una investigación del hecho y lo denunció como un crimen de guerra del cual hizo responsable a Vladimir Putin. Soldados ucranianos identificaron al hombre ejecutado y confirmaron que estaba reportado como desaparecido desde febrero. El cuerpo del hombre permanece en territorio ocupado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo hoy que es probable que el Banco Central estadounidense suba las tasas de interés más de lo que se pensaba y más pronto de lo que se creía. La Fed inició hace un año una agresiva campaña para elevar sus tasas, situándolas hoy entre el 4.5 y el 4,75%. Los analistas temen que las tasas puedan llegar hasta 5,1% o más este año. Se dispara venta de títulos especiales de tesorería TES en el mercado de deuda pública por incertidumbres en el contexto internacional y riesgos de inversión a nivel local. Para el mes de febrero se presentó la liquidación de títulos de tesorería TES del gobierno como consecuencia de la alta inflación que presume nuevos incrementos en las tasas de interés. El mayor movimiento se dio en los fondos de capital extranjero que registraron un monto de 116 billones de pesos, mientras en enero totalizó 120 billones de pesos. Salieron del país 4,2 billones de pesos. Cabe notar que los títulos TES es la herramienta que utiliza el gobierno para una parte de la financiación del Estado. El contexto externo sigue marcando la pauta. Eso hace que haya menos liquidez en la economía y que los flujos hacia países emergentes como Colombia sean cada vez más restringidos o más restrictivos y el costo de financiamiento sea cada vez más alto. Se suma el entorno local que para varios análisis genera mayor riesgo en materia de inversión. Ellos liquidaron, vendieron esas posiciones, se están saliendo del país de esos bonos y eso pues genera unas presiones importantes para el mismo gobierno que tiene que buscar quienes le compren sus títulos para poder financiar su deuda pública. El gobierno sostiene que estos movimientos son normales en el mercado, ya que, por ejemplo, en marzo se registró alta demanda por los títulos de la nación. En marzo ya mostramos signos de recuperación, hay una entrada masiva de capitales, eso se observa en el desplome del dólar, que ha mantenido una tendencia bajista durante estos primeros días de marzo y una afluencia de capitales extranjeros que se evidencian en una valorización de los precios de esos bonos que equivale a una reducción de las tasas de interés. Para el director de Crédito Público se mantiene apetito por los títulos colombianos. El presidente de la Andy, Bruce McMaster, sostiene que Colombia está a 132 años para alcanzar la paridad de género.
La encuesta de equidad de género de la ANDI destaca el desarrollo de Colombia en materia de inclusión en la rama empresarial. Sin embargo, señala que se avanza a paso lento. Para llegar a la paridad de género tomará al menos 132 años. De acuerdo con el gremio, el 63,6% de las empresas ya tiene políticas de equidad y apenas el 33% de las juntas directivas tienen participación de mujeres. El reto de incrementar la participación femenina en las empresas sigue vigente, sin embargo, vemos importantes avances. En general, la tasa de desempleo se concentra más en las mujeres, con un 14,3% frente al 9% de los hombres. La generación de empleo se garantizará con la reforma laboral, así lo confirmó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Ante las críticas que ha recibido el borrador de reforma laboral, la ministra de Trabajo aseguró que la generación de empleo se va a garantizar con la reforma. Porque en los últimos 22 años hubo un recorte fuerte de derechos para que efectivamente pudiera avanzar el empleo y el crecimiento. Y 22 años después encontramos que esas metas no se cumplieron, demostrándonos que el recorte de derechos no es la vía para generar empleo. En un evento que conmemoró el trabajo de la mujer, reveló que se trabajará en la economía del cuidado. Y así como existe un fondo de estabilización petrolera como aporte al PIB, que existe un fondo de estabilización cafetera como aporte al PIB, que nosotras trabajemos por un fondo de estabilización para que la economía del cuidado sea reconocida en este país. Ratificó que el 16 de marzo se radicarán las reformas laboral y pensional. Mañana inicia la comisión tripartita para definir los textos de las reformas. El gobierno busca revivir el decreto que faculta al presidente de la República a tomar medidas tarifarias en los servicios públicos domiciliarios. Lo hizo a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, que radicó este martes un documento ante el Consejo de Estado para levantar la suspensión que se aplicó a la norma que le permita al jefe de Estado asumir temporalmente las funciones de algunas comisiones de regulación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.236 puntos. La acción de Concreto fue la que más subió, con una valorización del 10% a 187 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 7,3% a 33.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,01% a 2.685 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.744 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.027 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.84. El azúcar se transó en 21,3 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77,21 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83,09. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.685 pesos.